El sol de Valencia brillaba con intensidad aquel día de verano, pero para mí, María, el mundo se había oscurecido de repente. Sentada en la cocina de la casa de mi suegra Nora, miraba fijamente la taza de café que se enfriaba entre mis manos, mientras las palabras de Pablo resonaban en mi cabeza una y otra vez. María, cariño, me han ofrecido un trabajo en Londres. Es una oportunidad que no puedo rechazar, había dicho él, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y preocupación. Yo había intentado sonreír, apoyarlo como siempre lo había hecho, pero sentía como si un abismo se hubiera abierto bajo mis pies. ¿Y nosotros? Fue todo lo que pude preguntar, mi voz apenas un susurro. Pablo se acercó, tomando mis manos entre las suyas. Tú y el pequeño Pablo vendrán conmigo, por supuesto. Pero, necesito ir primero, establecerme, encontrar un lugar para vivir. No quiero que ustedes pasen dificultades innecesarias. Asentí mecánicamente, entendiendo la lógica de sus palabras, pero sintiendo que cada una de ellas era como un clavo en mi corazón. La idea de separarnos, aunque fuera temporalmente, me aterrorizaba. Los días siguientes pasaron en un torbellino de preparativos y emociones contenidas. Pablo corría de un lado a otro, haciendo llamadas, organizando papeles, mientras yo me quedaba en casa, cuidando de nuestro pequeño y tratando de procesar lo que estaba por venir. Una tarde, mientras Pablo Jr. dormía su siesta, me encontré a solas con Nora en la sala. El silencio entre nosotras era pesado, cargado de tensión no expresada. María, dijo finalmente Nora, su voz fría como siempre, espero que entiendas que esto es temporal. No puedes quedarte aquí indefinidamente. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Nora, somos familia. Pablo volverá por nosotros tan pronto como pueda. Ella soltó un bufido apenas disimulado. Familia. Eres la esposa de mi hijo, nada más. Y ahora que él se va, no veo por qué debo cargar contigo y el niño. Sus palabras me hirieron profundamente, pero me negué a mostrarle cuánto me afectaban. En lugar de eso, me levanté y salí de la habitación sin decir una palabra más. Esa noche, acostada en la cama junto a Pablo, no pude contener más mis temores. Pablo, ¿y si no funciona? ¿Y si nos separamos y luego? Él me abrazó con fuerza, besando mi frente. María, mi amor, esto es solo un pequeño obstáculo en nuestro camino. Estaremos juntos antes de que te des cuenta. Confía en mí. Quería creerle, realmente quería hacerlo. Pero mientras yacía despierta esa noche, escuchando su respiración tranquila, no podía sacudirme la sensación de que estábamos a punto de embarcarnos en un viaje del que no había vuelta atrás. Los días se convirtieron en semanas, y finalmente llegó el momento de la partida de Pablo. La mañana de su vuelo, el pequeño Pablo se aferró a las piernas de su padre, llorando desconsoladamente. Papi, no te vayas, sollozaba el niño, su carita roja hinchada por el llanto. Pablo se arrodilló, abrazando a nuestro hijo con fuerza. Pablo, mi campeón, papi tiene que ir a trabajar. Pero volveré pronto, ¿sí? Y mientras tanto, tú serás el hombre de la casa. Cuida a mami por mí, ¿lo harás? El niño asintió entre hipos, limpiándose la nariz con la manga. Yo observaba la escena, luchando contra mis propias lágrimas. Cuando llegó el momento de despedirnos, Pablo me tomó en sus brazos, besándome con una intensidad que hablaba de todas las palabras no dichas entre nosotros. Te amo, María. Los amo a los dos más que a nada en este mundo. Volveré por ustedes, lo prometo. Y así, con un último abrazo y una mirada que intentaba memorizar cada detalle de nuestros rostros, Pablo se fue. El taxi se alejó por la calle, llevándose una parte de mi corazón con él. Esa noche, acosté al pequeño Pablo, quien finalmente se había quedado dormido después de horas de preguntar por su padre. Me senté en el borde de la cama, acariciando su cabello suave, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Somos tú y yo ahora, mi amor, susurré en la oscuridad. Pero papá volverá por nosotros. Tenemos que ser fuertes hasta entonces. Los días siguientes se fundieron en una rutina monótona. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para el pequeño Pablo y para Nora, aunque ella rara vez me dirigía más que un gruñido de agradecimiento. Llevaba a Pablo al parque,
tratando de mantener su mente ocupada y alegre, aunque yo misma sentía que me estaba hundiendo en un pozo de soledad y duda. Las llamadas de Pablo eran el único rayo de luz en mis días. Hablábamos todas las noches, compartiendo los eventos del día, las pequeñas victorias y frustraciones. Londres es increíble, María, me decía con entusiasmo. Hay tantas oportunidades aquí. Estoy seguro de que encontraré el lugar perfecto para nosotros muy pronto. Yo sonreía al teléfono, tratando de contagiarme de su optimismo. Estamos bien, Pablo. Tómate tu tiempo, haz las cosas bien. Nosotros te esperaremos. Pero la verdad era que cada día se sentía más pesado que el anterior. La frialdad de Nora, las preguntas constantes de Pablo Jr. sobre cuándo volvería su papá, la incertidumbre del futuro. Todo se acumulaba sobre mis hombros, amenazando con aplastarme. Una noche, después de acostar a Pablo, me encontré vagando por la casa en silencio. Mis pasos me llevaron hasta el estudio de Pablo, donde solía trabajar antes de conseguir el empleo en Londres. Me senté en su silla, respirando el aroma familiar de sus libros y papeles. Fue entonces cuando la realidad de nuestra situación me golpeó con toda su fuerza. Estábamos separados, viviendo vidas paralelas en países diferentes. ¿Y si Pablo se enamoraba de su nueva vida en Londres? ¿Y si decidía que era mejor sin nosotros? ¿Y si? Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente se desbordaron. Lloré en silencio, mis hombros sacudiéndose con sollozos ahogados, liberando toda la angustia y el miedo que había estado guardando. No sé cuánto tiempo pasé así, pero eventualmente me calmé. Limpiándome las lágrimas, miré alrededor del estudio y mis ojos se posaron en una foto de nuestra familia. Éramos nosotros tres, sonriendo en la playa el verano pasado. Felices, unidos, sin imaginar lo que el futuro nos depararía. En ese momento, tomé una decisión. No importaba cuán difícil fuera, cuánto tiempo tomara, mantendría a nuestra familia unida. Pablo volvería por nosotros, y hasta entonces, yo sería fuerte por nuestro hijo. Me levanté de la silla, sintiéndome extrañamente renovada. El camino por delante sería difícil, pero estaba determinada a enfrentarlo. Por Pablo, por nuestro hijo, por nuestra familia. Mientras me dirigía a la cama esa noche, una nueva resolución ardía en mi pecho. El mundo podía desmoronarse a mi alrededor, pero yo me mantendría en pie. Porque al final del día, el amor que compartíamos Pablo y yo, el amor por nuestro hijo, era más fuerte que cualquier distancia, más fuerte que cualquier obstáculo. Y con ese pensamiento, cerré los ojos, permitiéndome soñar con el día en que volveríamos a estar juntos, una familia completa una vez más. El cielo de Valencia rugía con furia, como si reflejara la tormenta emocional que se desataba dentro de la casa de Nora. Habían pasado apenas unas horas desde que vi el taxi de Pablo desaparecer en la distancia, llevándose consigo una parte de mi corazón. La lluvia golpeaba incesantemente contra las ventanas, creando un telón de fondo ominoso para lo que estaba por venir. Me encontraba en la cocina, preparando una cena ligera para el pequeño Pablo y para mí. Mis manos temblaban ligeramente mientras cortaba los vegetales, mi mente aún reviviendo los últimos momentos con mi esposo. El sonido del cuchillo contra la tabla de cortar se mezclaba con los truenos distantes, creando una sinfonía inquietante. De repente, la puerta de la cocina se abrió de golpe, sobresaltándome. Allí estaba Nora, su figura imponente recortada contra la luz del pasillo. Sus ojos, usualmente fríos y distantes, ahora ardían con una intensidad que nunca antes había visto. María, pronunció mi nombre como si fuera una maldición. Tenemos que hablar. Ahora. Dejé el cuchillo a un lado, limpiándome las manos en el delantal. Nora, estoy preparando la cena para Pablo. ¿Puede esperar unos minutos? No, espetó ella, su voz cortante como el acero. Sígueme a la sala. Ahora mismo. Con un suspiro resignado, la seguí. El pequeño Pablo jugaba en su habitación, ajeno al drama que se desarrollaba en la casa. Mientras caminábamos hacia la sala, otro trueno retumbó, tan cerca que hizo vibrar las ventanas. Una vez en la sala, Nora se volvió hacia mí, su postura rígida y amenazante.
La tenue luz de la lámpara proyectaba sombras extrañas sobre su rostro, acentuando sus rasgos afilados. María, comenzó, su voz cargada de una emoción que no pude identificar de inmediato. Ahora que Pablo se ha ido, creo que es momento de aclarar algunas cosas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué quieres decir, Nora? Ella dio un paso hacia mí, sus ojos clavados en los míos. Esta casa, hizo un gesto amplio con sus manos, es mía. Siempre ha sido mía. Y ahora que mi hijo no está aquí, no veo razón para que tú y ese niño sigan ocupándola. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Nora, logré decir, mi voz apenas un susurro, Pablo volverá por nosotros. Esto es temporal. Una risa amarga escapó de sus labios. ¿Temporal? Oh, querida, eres tan ingenua. ¿Realmente crees que mi hijo volverá por ti? Él tiene un futuro brillante en Londres. Un futuro que no te incluye a ti ni a ese niño. Sentí que mis piernas temblaban, pero me obligué a mantenerme firme. Estás equivocada. Pablo nos ama. Volverá por nosotros. Nora se acercó aún más, su rostro a centímetros del mío. Podía oler el café en su aliento cuando habló. Escúchame bien, María. Quiero que tú y ese niño se vayan de mi casa. Esta noche. Ahora mismo. El shock me dejó sin palabras por un momento. Afuera, la tormenta arreciaba, los relámpagos iluminaban la sala intermitentemente, creando un juego macabro de luces y sombras. No puedes hacer esto, logré decir finalmente. Pablo. Pablo no está aquí, gritó Nora, su voz ahogando el sonido de la lluvia. Esta es mi casa y yo decido quién vive en ella. En ese momento, escuché un sollozo ahogado. Volteé para ver al pequeño Pablo parado en la puerta de la sala, sus ojos grandes y asustados, abrazando su osito de peluche contra su pecho. Mami, llamó con voz temblorosa. ¿Por qué la abuela está gritando? Nora ni siquiera miró en dirección al niño. Sus ojos seguían fijos en mí, llenos de un odio que nunca antes había visto tan claramente. Recoge sus cosas y lárgate, María. No quiero verte aquí cuando amanezca. Sentí que la ira comenzaba a hervir en mi interior, reemplazando el shock inicial. ¿Cómo puedes hacer esto, Nora? Somos tu familia. Pablo es tu nieto. Tú no eres mi familia, escupió las palabras como si fueran veneno. Eres la mujer que alejó a mi hijo de mí. Y ese niño es la razón por la que Pablo se quedó contigo en primer lugar. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Realmente creía eso? ¿Había albergado ese resentimiento durante todos estos años? Nora, intenté razonar una última vez, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Pablo se enfurecerá cuando se entere de esto. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. ¿Y quién se lo dirá? ¿Tú? ¿Crees que te creerá a ti sobre su propia madre? En ese momento, el pequeño Pablo corrió hacia mí, aferrándose a mis piernas. Lo levanté en mis brazos, sintiendo cómo temblaba. Esa chachach, mi amor, susurré, tratando de calmarlo. Todo está bien. Nora nos miró con desprecio. Tienes una hora, declaró. Una hora para recoger tus cosas y las del niño y salir de mi casa. Si no te has ido para entonces, llamaré a la policía. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la sala, dejándonos solos en medio de la tormenta que rugía afuera. Me quedé allí, abrazando a mi hijo, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía Nora, la mujer que alguna vez me había recibido en su casa con una sonrisa, aunque ahora me daba cuenta de que era falsa, echarnos a la calle en medio de una tormenta? Mami, la voz de Pablo me sacó de mis pensamientos. ¿Tenemos que irnos? ¿Ya no nos quiere la abuela? Su inocente pregunta me partió el corazón. ¿Cómo explicarle a un niño de 3 años que su abuela los estaba echando de casa? ¿Cómo protegerlo de la crueldad del mundo? Mi amor, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras, vamos a ir de aventura, ¿sí? Tú y yo, juntos.
Como los superhéroes de tus cuentos. Sus ojos se iluminaron un poco ante la mención de superhéroes. ¿Como Batman y Robin? Sonreí a pesar de las circunstancias. Exacto, como Batman y Robin. Vamos a ser muy valientes, ¿de acuerdo? Asintió solemnemente, y sentí una oleada de amor y protección hacia él. No importaba lo que Nora hubiera dicho o hecho, protegería a mi hijo con cada fibra de mi ser. Con determinación renovada, comencé a moverme. Teníamos poco tiempo y mucho que hacer. Subí las escaleras con Pablo en mis brazos, dirigiéndome a nuestra habitación. Mientras sacaba una maleta del armario, mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de decidir qué era esencial y qué podíamos dejar atrás. Pablo, cariño, dije, bajándolo al suelo. Necesito que seas un niño grande y me ayudes, ¿sí? Ve a tu habitación y elige tus juguetes favoritos. Solo los que más quieras, ¿de acuerdo? Asintió nuevamente y salió corriendo hacia su cuarto. Lo escuché rebuscar entre sus cosas mientras yo llenaba la maleta con ropa, documentos importantes y los pocos objetos personales que no podía dejar atrás. Mientras empacaba, mis ojos se posaron en una foto de Pablo y yo en nuestra boda. La tomé, mirando los rostros sonrientes que nos devolvían la mirada. ¿Cómo explicaría esto a Pablo cuando llamara? ¿Me creería? Las dudas comenzaron a invadir mi mente, pero las aparté con firmeza. No era momento de dudar. Tenía que ser fuerte, por mi hijo y por mí misma. Guardé la foto en la maleta y continué empacando. El tiempo parecía volar, y antes de darme cuenta, la hora que Nora nos había dado estaba por terminar. Bajé las escaleras con la maleta en una mano y el pequeño Pablo en la otra. Él llevaba su mochila de superhéroes, llena de sus juguetes favoritos y algunos libros. En la sala, Nora nos esperaba. Su expresión era una mezcla de triunfo y desprecio. Veo que has decidido ser sensata, dijo, su voz cargada de sarcasmo. Ignoré su comentario y me dirigí hacia la puerta. La tormenta aún rugía afuera, y por un momento dudé. ¿Realmente nos echaría con este clima? Como si leyera mis pensamientos, Nora abrió la puerta. Fuera, ordenó. Miré una última vez la casa que había sido nuestro hogar durante los últimos años. Luego, con la cabeza en alto y mi hijo en brazos, salí a la noche tormentosa. La lluvia nos empapó instantáneamente. Pablo se aferró a mí, temblando. Mami, tengo miedo, susurró. Yo también, mi amor, pensé, pero en voz alta dije, no temas, cariño. Mamá está aquí. Todo estará bien. Mientras caminábamos bajo la lluvia, alejándonos de la casa de Nora, sentí una mezcla de emociones, miedo, ira, tristeza, pero también una determinación feroz. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero estaba decidida a enfrentarlo, por mi hijo y por mí misma. La tormenta rugía a nuestro alrededor, pero en mi interior, una calma extraña comenzaba a asentarse. Habíamos sobrevivido a la tormenta en la casa de Nora. Sobreviviríamos a esta también. La lluvia caía implacablemente sobre nosotros mientras me alejaba de la casa de Nora, con el pequeño Pablo aferrado a mi pecho y una maleta en la mano. Cada paso que daba sobre el pavimento mojado resonaba en mis oídos, mezclándose con el rugido de los truenos y los sollozos ahogados de mi hijo. Te veo mañana, Nora, había dicho con una calma que no sentía. Esas palabras, pronunciadas con una frialdad que no sabía que poseía, seguían resonando en mi mente. ¿De dónde había sacado la fuerza para mantener la compostura en ese momento? Quizás fue el instinto de protección hacia Pablo, o tal vez fue el orgullo herido que se negaba a darle a Nora la satisfacción de verme quebrada. Un relámpago iluminó el cielo, seguido casi instantáneamente por un trueno ensordecedor. Pablo se estremeció en mis brazos, enterrando su carita en mi cuello. Eso, chach, mi amor, susurré, acariciando su espalda empapada. Somos valientes, ¿recuerdas? Como Batman y Robin. Sentí que asentía débilmente contra mi piel, y mi corazón se contrajo. ¿Cómo podía explicarle a un niño de 3 años que acabábamos de ser echados de nuestro hogar por su propia abuela? ¿Cómo podía protegerlo del dolor y la confusión que seguramente sentía? Seguí caminando por las calles desiertas de Valencia, el peso de la maleta tirando de mi brazo y el de Pablo en mis emociones.
La ciudad, normalmente vibrante y llena de vida, parecía un paisaje desolado bajo la tormenta. Las farolas proyectaban un resplandor tenue a través de la cortina de lluvia, creando sombras inquietantes que parecían seguirnos. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. La ira hacia Nora ardía en mi pecho, mezclándose con el miedo por nuestro futuro incierto y la preocupación por Pablo. ¿Cómo reaccionaría mi esposo cuando se enterara de lo sucedido? ¿Me creería? Las palabras de Nora resonaban en mi cabeza. ¿Crees que te creerá a ti sobre su propia madre? Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. No podía permitirme dudar ahora. Tenía que ser fuerte, por Pablo y por mí misma. Después de lo que pareció una eternidad caminando bajo la lluvia, mis pasos me llevaron hasta una pequeña plaza. En el centro, un kiosco ofrecía un refugio temporal de la tormenta. Me apresuré hacia él, agradecida por tener un momento para reorganizar mis pensamientos y planear nuestro próximo movimiento. Bajo el techo del kiosco, bajé a Pablo y dejé la maleta en el suelo. El niño temblaba, tanto por el frío como por el miedo. Me quité la chaqueta empapada y la envolví alrededor de sus pequeños hombros. «Mami», dijo con voz temblorosa, «¿por qué la abuela ya no nos quiere? ¿Hicimos algo malo?». Su pregunta inocente me partió el corazón. Me arrodillé frente a él, tomando sus manitas entre las mías. «No, mi amor. No hicimos nada malo. A veces los adultos hacen cosas que no entendemos. Pero quiero que sepas algo muy importante, te amo más que a nada en este mundo, y siempre estaré aquí para protegerte». Pablo asintió, sus grandes ojos marrones llenos de confianza. Esa mirada me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Me senté en el suelo del kiosco, con Pablo en mi regazo, y comencé a pensar en nuestras opciones. No teníamos mucho dinero, la mayor parte de nuestros ahorros se habían ido en el traslado de Pablo a Londres. No podíamos permitirnos un hotel, y la idea de dormir en la calle con un niño pequeño me aterrorizaba. Pensé en nuestros amigos en Valencia, pero la mayoría eran amigos de Pablo, no míos. ¿Cómo explicaría nuestra situación sin que pareciera que estaba hablando mal de la madre de mi esposo? Además, el orgullo me impedía mendigar ayuda. Quería demostrarle a Nora, a Pablo, al mundo entero, que podía cuidar de mi hijo sin depender de nadie. Mientras reflexionaba sobre nuestras opciones, mis ojos se posaron en la maleta. Allí, asomando entre la ropa apresuradamente empacada, vi el borde de un sobre. Lo saqué con cuidado, reconociéndolo de inmediato. Era la carta de recomendación que mi antiguo jefe me había dado cuando dejé mi trabajo para cuidar de Pablo a tiempo completo. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Tal vez, solo tal vez, podría volver a mi antiguo trabajo. No sería fácil, especialmente con un niño pequeño, pero era una posibilidad. Una esperanza a la que aferrarme en medio de la tormenta. «Pablo», dije suavemente, despertándolo de su ligero sueño. «Necesito que seas muy valiente ahora. Vamos a ir a un lugar donde podremos pedir ayuda». Él asintió soñoliento, frotándose los ojos. Lo tomé en brazos nuevamente, agarré la maleta y, con una última mirada al kiosco que nos había dado refugio, me aventuré de nuevo bajo la lluvia. Caminamos por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. La lluvia había amainado un poco, convirtiéndose en una llovizna constante. Las calles comenzaban a mostrar signos de vida, algunos coches pasaban ocasionalmente, sus faros creando reflejos en el pavimento mojado. Finalmente, llegamos a nuestro destino, la comisaría de policía más cercana. Me detuve frente al edificio, dudando por un momento. ¿Realmente quería involucrar a la policía en esto? ¿Qué les diría exactamente? Pero mientras contemplaba mis opciones, la puerta de la comisaría se abrió. Un oficial salió, probablemente para hacer su ronda, y nos vio allí parados bajo la lluvia. Su expresión cambió de sorpresa a preocupación en cuestión de segundos. «Señora», llamó, acercándose rápidamente. «¿Está todo bien? ¿Necesita ayuda?». Esas simples palabras, pronunciadas con genuina preocupación, fueron suficientes para romper la última barrera de mi compostura. Sentí que las lágrimas, que había estado conteniendo durante horas, comenzaban a caer libremente por mis mejillas.
Sí, logré decir entre sollozos. Necesitamos ayuda. El oficial, cuyo nombre más tarde supe que era Rodríguez, nos guió gentilmente al interior de la comisaría. El calor del edificio fue un alivio bienvenido después del frío de la noche. Nos llevaron a una pequeña sala de espera, donde una amable oficial nos trajo toallas y mantas. Mientras secaba a Pablo y lo envolvía en una manta seca, el oficial Rodríguez se sentó frente a nosotros, su rostro una mezcla de compasión y profesionalismo. Señora, comenzó suavemente, ¿puede decirme qué ha pasado? Tomé una respiración profunda, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicar años de tensión y resentimiento que habían culminado en esta noche tormentosa? Mi nombre es María, comencé, mi voz temblando ligeramente. Y este es mi hijo, Pablo. Esta noche fuimos echados de nuestra casa por mi suegra. El oficial Rodríguez frunció el ceño, tomando notas en su libreta. ¿Puede darme más detalles, María? ¿Vivían con su suegra? Asentí, y poco a poco, la historia completa comenzó a salir. Le conté sobre el trabajo de Pablo en Londres, sobre cómo nos habíamos quedado con Nora temporalmente, sobre la confrontación de esa noche y las crueles palabras de Nora. Mientras hablaba, sentí una mezcla de emociones, vergüenza por nuestra situación, ira hacia Nora, miedo por nuestro futuro. Pero también sentí un extraño alivio. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, alguien me estaba escuchando sin juzgar. El oficial Rodríguez escuchó pacientemente, haciendo preguntas ocasionales para aclarar algunos puntos. Cuando terminé mi relato, se quedó en silencio por un momento, procesando la información. María, dijo finalmente, su voz suave pero firme, lo que su suegra hizo es ilegal. No puede echarlos así, especialmente con un niño pequeño y en medio de una tormenta. Tenemos que tomar medidas. Sus palabras me dieron una sensación de validación que no sabía que necesitaba desesperadamente. No estaba loca. No estaba exagerando. Lo que Nora había hecho estaba mal, y ahora tenía a alguien de mi lado. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El oficial Rodríguez se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero amable. Primero, vamos a asegurarnos de que usted y su hijo tengan un lugar seguro donde pasar la noche. Luego, mañana por la mañana, tomaremos su declaración formal y comenzaremos el proceso legal correspondiente. No estás sola en esto, María. Esas últimas palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. No estaba sola. Teníamos ayuda. Y por primera vez desde que Pablo se había ido a Londres, sentí una chispa de esperanza. Miré a mi hijo, que se había quedado dormido en mis brazos, su carita pacífica a pesar de todo lo que habíamos pasado. En ese momento, hice una promesa silenciosa. No importaba lo que viniera, lo protegería. Lucharíamos juntos, mi pequeño Pablo y yo, contra cualquier tormenta que la vida nos lanzara. Y con esa resolución en mi corazón, me preparé para enfrentar lo que vendría. La noche había sido larga y difícil, pero el amanecer traería un nuevo día y, con él, la oportunidad de un nuevo comienzo. La lluvia seguía cayendo incesantemente mientras el oficial Rodríguez nos guiaba a través de los pasillos de la comisaría. El pequeño Pablo, exhausto por los eventos de la noche, dormitaba en mis brazos, su respiración suave y regular contra mi cuello. Yo, por mi parte, sentía cada paso como si caminara sobre cristales rotos, el peso de la situación aplastando mis hombros. Llegamos a una pequeña oficina, iluminada por una luz fluorescente que zumbaba suavemente. El sargento Rodríguez nos invitó a sentarnos, su rostro una mezcla de preocupación y profesionalismo. Señora, comenzó, dejando la frase en el aire. María, completé, mi voz apenas un susurro. María Sánchez. Él asintió, anotando algo en un cuaderno. Señora Sánchez, entiendo que ha pasado por una situación difícil esta noche. ¿Podría contarme exactamente qué sucedió? Tomé una respiración profunda, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicar años de tensión y resentimiento que habían culminado en esta noche tormentosa? Todo comenzó hace unas semanas, empecé, mi voz temblando ligeramente. Mi esposo, Pablo, consiguió un trabajo en Londres.
Era una gran oportunidad para nosotros, pero... Las palabras salían atropelladamente, como un río desbordado. Le conté sobre la decisión de quedarnos con Nora temporalmente, sobre la frialdad que siempre había mostrado hacia mí, sobre cómo las cosas habían empeorado desde que Pablo se fue. Y esta noche, continué, sintiendo un nudo en la garganta, Nora simplemente explotó. Nos echó a la calle, a mí y a mi hijo, en medio de esta tormenta. El sargento Rodríguez escuchaba atentamente, su expresión cambiando de sorpresa a indignación conforme avanzaba mi relato. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Señora Sánchez, dijo finalmente, su voz suave pero firme, lo que su suegra hizo es completamente ilegal. No puede echarlos así, especialmente con un niño pequeño y en estas condiciones climáticas. Sus palabras me dieron una sensación de validación que no sabía que necesitaba desesperadamente. No estaba loca. No estaba exagerando. Lo que Nora había hecho estaba mal, y ahora tenía a alguien de mi lado. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, mi voz apenas audible. El sargento se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero amable. Primero, vamos a asegurarnos de que usted y su hijo tengan un lugar seguro donde pasar la noche. Luego, tomaremos su declaración formal y comenzaremos el proceso legal correspondiente. Mientras hablaba, otro oficial entró en la oficina, susurrando algo al oído del sargento Rodríguez. Este asintió y se volvió hacia mí. María, dijo, usando mi nombre por primera vez, hemos localizado un albergue cercano que tiene espacio para usted y su hijo esta noche. Es un lugar seguro y cálido donde podrán descansar. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Al menos tendríamos un techo sobre nuestras cabezas esta noche. Gracias, murmuré, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer nuevamente. El sargento Rodríguez sonrió amablemente. No tiene nada que agradecer. Es nuestro deber ayudar. Ahora, si se siente con fuerzas, me gustaría que me diera más detalles sobre su situación. Cuanto más sepamos, mejor podremos ayudarla. Asentí, acomodando a Pablo en mi regazo. El niño se removió un poco, pero siguió durmiendo profundamente. Durante la siguiente hora, relaté todo al sargento Rodríguez. Le hablé de cómo había conocido a Pablo, de nuestra boda, de la relación siempre tensa con Nora. Le conté sobre el nacimiento de nuestro hijo y cómo, en lugar de suavizar las cosas, pareció empeorarlas. Nora siempre me hizo sentir como si no fuera suficiente para su hijo, expliqué, las palabras saliendo como un torrente. Pero nunca pensé que llegaría a esto. El sargento escuchaba atentamente, tomando notas y haciendo preguntas ocasionales para aclarar algunos puntos. Su rostro se ensombrecía a medida que mi relato avanzaba, la indignación claramente visible en sus ojos. María, dijo cuando terminé, quiero que sepa que lo que ha vivido es una forma de abuso. El abuso emocional es tan real y dañino como el físico. Y lo que Nora hizo esta noche, es ampliamente inaceptable. Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Abuso? Nunca lo había visto así, pero ahora que lo mencionaba, todo cobraba un nuevo sentido. ¿Qué pasará ahora?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. El sargento Rodríguez se reclinó en su silla, su expresión determinada. Ahora, vamos a tomar medidas. Primero, presentaremos una denuncia formal contra su suegra por desalojo ilegal y puesta en peligro de un menor. Segundo, solicitaremos una orden de protección para usted y su hijo. Hizo una pausa, asegurándose de que estaba siguiendo sus palabras. Tercero, nos pondremos en contacto con servicios sociales para que puedan ayudarla a encontrar un alojamiento más permanente y cualquier otro apoyo que pueda necesitar. Sentí que mi cabeza daba vueltas con toda la información. Era mucho para procesar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola en esto. ¿Y qué pasa con Pablo?, pregunté, refiriéndome a mi esposo. Está en Londres, no sabe nada de esto. El sargento asintió comprensivamente. Entiendo su preocupación. Le sugiero que se ponga en contacto con él lo antes posible y le explique la situación. Si necesita ayuda para hacerlo, estaremos encantados de asistirla. La idea de hablar con Pablo me llenaba de ansiedad. ¿Cómo reaccionaría?
¿Me creería? Las palabras de Nora resonaban en mi mente. ¿Crees que te creerá a ti sobre su propia madre? Como si leyera mis pensamientos, el sargento Rodríguez añadió: María, sé que puede ser difícil, pero recuerde, tiene pruebas de lo sucedido. Nosotros podemos corroborar su historia. No estás sola en esto. Esas palabras, no estás sola, parecían ser el mantra de la noche, y cada vez que las escuchaba, sentía que recuperaba un poco de fuerza. En ese momento, el pequeño Pablo se despertó, frotándose los ojos soñoliento. «Mami», murmuró, mirando confundido alrededor. «Aquí estoy, mi amor», respondí, abrazándolo con fuerza. El sargento Rodríguez sonrió al niño. «Hola, campeón. ¿Tienes hambre? Tenemos chocolate caliente y galletas en la sala de descanso». Los ojos de Pablo se iluminaron ante la mención de galletas, y por primera vez en horas, sentí que una pequeña sonrisa se formaba en mis labios. Mientras otro oficial llevaba a Pablo a por su merienda nocturna, el sargento Rodríguez se volvió hacia mí con expresión seria. «María, hay algo más que necesito preguntarle», dijo, su tono cuidadoso. «¿Alguna vez Nora ha sido físicamente agresiva con usted o con el niño?» La pregunta me tomó por sorpresa. «No», respondí rápidamente. «Nunca llegó a eso. Era más, palabras hirientes, miradas frías, ese tipo de cosas». El sargento asintió, anotando algo en su libreta. «Entiendo. Es importante que sepamos todos los detalles para poder ayudarla de la mejor manera posible». Mientras hablábamos, vi cómo el cielo comenzaba a aclararse a través de la ventana de la oficina. La tormenta finalmente estaba pasando, tanto literal como metafóricamente. «Ya está amaneciendo», comentó el sargento, siguiendo mi mirada. «Ha sido una noche larga, María. ¿Qué le parece si la llevamos al albergue para que pueda descansar un poco? Podemos continuar con los trámites más tarde». Asentí, sintiendo de repente todo el peso del cansancio. «Gracias, sargento Rodríguez. Por todo». Él sonrió amablemente. «No tiene nada que agradecer. Estamos aquí para ayudar». Mientras recogía nuestras cosas y me preparaba para ir al albergue, sentí una mezcla de emociones. Miedo por lo que vendría, tristeza por lo que habíamos perdido, pero también, sorprendentemente, un destello de esperanza. La noche había sido oscura y tormentosa, pero el amanecer traía consigo la promesa de un nuevo día. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Con mi hijo de vuelta en mis brazos y la ayuda del sargento Rodríguez, salí de la comisaría hacia un futuro incierto, pero ya no me sentía completamente perdida. Teníamos un camino por delante, difícil sin duda, pero al menos ahora no estábamos solos. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido cuando salimos de la comisaría. El sargento Rodríguez había insistido en acompañarme personalmente de vuelta a la casa de Nora, junto con un equipo de oficiales. La lluvia, que había amainado durante nuestra estancia en la comisaría, volvía a arreciar con fuerza renovada, como si la naturaleza misma quisiera reflejar la tormenta emocional que se avecinaba. Me senté en el asiento trasero de la patrulla, con Pablo profundamente dormido en mis brazos. Su pequeño cuerpo se sentía cálido contra el mío, su respiración suave y regular un contraste con mi corazón acelerado. Mientras el coche avanzaba por las calles desiertas de Valencia, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Estás segura de que quiere hacer esto, María?, preguntó el sargento Rodríguez desde el asiento del copiloto, girándose para mirarme. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Estabas segura? No, no lo estaba. La idea de enfrentarme a Nora nuevamente me aterrorizaba. Pero también sabía que era necesario. Por Pablo, por mí, por nuestra dignidad. Sí, respondí finalmente, mi voz más firme de lo que me sentía. Necesito hacerlo. El sargento asintió, una pequeña sonrisa de aprobación en sus labios. Es usted muy valiente, María. Estaremos con usted en todo momento. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando contra el parabrisas y el ocasional trueno en la distancia.
Conforme nos acercábamos a la casa de Nora, sentía que mi corazón latía cada vez más rápido. Cada calle que pasábamos me resultaba dolorosamente familiar, cada esquina un recordatorio de la vida que había dejado atrás apenas unas horas antes. Finalmente, el coche se detuvo frente a la casa. Desde fuera, parecía tan normal, tan hogareña. Las luces estaban apagadas, las cortinas corridas. ¿Estaría Nora durmiendo? ¿O estaría despierta, pensando en lo que había hecho? María, la voz del sargento Rodríguez me sacó de mis pensamientos. Quédese aquí con el niño. Nosotros nos encargaremos. Asentí, incapaz de formar palabras. Vi cómo el sargento y otros 2 oficiales salían del coche, enfrentándose a la lluvia torrencial. Se acercaron a la puerta con paso decidido, sus uniformes empapándose rápidamente. El sargento Rodríguez levantó el puño y golpeó la puerta con fuerza. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Cada golpe resonaba en mi pecho como un tambor. No hubo respuesta. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza. Policía. Abra la puerta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los segundos se estiraban como horas mientras esperábamos. Pablo se removió en mis brazos, inquieto por el ruido, pero no se despertó. Justo cuando pensaba que Nora no iba a responder, vi un movimiento detrás de las cortinas. Un momento después, la luz del porche se encendió, y la puerta se abrió lentamente. Allí estaba Nora, su figura recortada contra la luz del interior. Incluso desde la distancia, pude ver cómo su rostro palidecía al ver a los policías. Llevaba puesta la misma ropa que cuando nos había echado, su cabello normalmente impecable estaba despeinado. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. El sargento Rodríguez comenzó a hablar con Nora. No podía escuchar lo que decían desde el coche, pero podía ver cómo la expresión de Nora cambiaba de sorpresa a indignación, y luego a algo que parecía ¿miedo? Mientras observaba la escena, una parte de mí quería salir del coche, enfrentarme a Nora, gritarle todas las cosas que había guardado durante años. Pero otra parte, la parte que sostenía a mi hijo dormido, sabía que era mejor quedarme donde estaba. Esta batalla la estaban librando otros por mí, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí protegida. La conversación en la puerta continuó durante lo que pareció una eternidad. Vi cómo Nora gesticulaba, cómo su voz se elevaba lo suficiente como para que pudiera escuchar fragmentos de frases: mi casa, no tienen derecho, es mi nuera, por el amor de Dios. Pero el sargento Rodríguez se mantuvo firme. Su postura, su tono de voz, aunque no podía escucharlo claramente, todo en él irradiaba autoridad y determinación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi cómo Nora daba un paso atrás, dejando que los oficiales entraran en la casa. El sargento Rodríguez se giró hacia el coche y me hizo una señal para que me acercara. Con el corazón en la garganta, salí del coche, sosteniendo a Pablo con fuerza contra mi pecho. La lluvia me empapó instantáneamente, pero apenas la sentí. Toda mi atención estaba en la puerta abierta y en la figura de Nora, que ahora parecía más pequeña, más frágil de lo que nunca la había visto. María, dijo el sargento cuando llegué a su lado. La señora Nora ha accedido a dejarlos entrar y recoger sus pertenencias. ¿Está lista? Asentí, incapaz de formar palabras. Miré a Nora, esperando ver odio o desprecio en sus ojos. En cambio, lo que vi me sorprendió, parecía derrotada. Pasen, murmuró Nora, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. Entré en la casa, el calor del interior un fuerte contraste con el frío de la noche. Todo parecía exactamente igual que cuando nos habíamos ido, como si las últimas horas hubieran sido solo un mal sueño. Voy a subir a recoger nuestras cosas, le dije al sargento Rodríguez. ¿Puede sostener a Pablo un momento? El oficial asintió, tomando gentilmente a mi hijo en sus brazos. Pablo se removió un poco, pero siguió durmiendo. Subí las escaleras, cada paso un esfuerzo consciente. Podía sentir la mirada de Nora clavada en mi espalda, pero me negué a voltear. Entré en la habitación que habíamos estado ocupando Pablo y yo, y comencé a recoger nuestras pertenencias. Mientras empacaba, mi mente no dejaba de dar vueltas.
¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento las cosas se habían torcido tanto? Recordé el día de mi boda con Pablo, como Nora había sonreído y nos había abrazado. ¿Había sido todo una farsa desde el principio? Bajé las escaleras con las maletas, sintiéndome extrañamente ligera a pesar del peso físico que cargaba. El sargento Rodríguez me ayudó a llevarlas al coche, mientras otro oficial sostenía a Pablo. Antes de salir, me detuve en la puerta y miré a Nora. Estaba de pie en medio de la sala, pareciendo perdida en su propia casa. «Nora», dije, sorprendiéndome a mí misma. «Lo siento». Ella me miró, confusión en sus ojos. «¿Qué?» «Siento que las cosas hayan llegado a este punto. Nunca quise que fuera así». Por un momento, vi un destello de algo en sus ojos. ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? Pero tan rápido como apareció, se desvaneció. «Vete, María», dijo simplemente, dándome la espalda. Salí de la casa, la lluvia ahora una llovizna suave. El cielo comenzaba a aclararse, los primeros rayos del sol asomando entre las nubes. Mientras me subía al coche de policía, con Pablo de vuelta en mis brazos y nuestras pertenencias en el maletero, sentí una extraña mezcla de emociones. Tristeza por lo que habíamos perdido, miedo por lo que vendría, pero también, sorprendentemente, esperanza. El sargento Rodríguez se sentó en el asiento del conductor y me miró. «¿Lista para irnos, María?» Miré por última vez la casa que había sido nuestro hogar durante tanto tiempo. Luego, con una determinación que no sabía que poseía, asentí. «Sí, estoy lista». Mientras el coche se alejaba, sentí como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía en control de mi destino. La tormenta había pasado, literal y figurativamente. Y aunque el camino por delante sería difícil, ya no me sentía sola. Tenía a mi hijo, tenía apoyo, y más importante aún, tenía la fuerza que había descubierto en mí misma esta noche. Mientras el sol comenzaba a asomar entre las nubes, supe que, pasara lo que pasara, estaríamos bien. Pablo y yo, juntos, podríamos enfrentar cualquier cosa. El sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes cuando llegamos de nuevo a la casa de Nora. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire fresco y limpio, como si la tormenta se hubiera llevado consigo toda la pesadez de la noche anterior. Me encontraba en el asiento trasero del coche patrulla, con Pablo aún dormido en mis brazos, su pequeño cuerpo cálido contra el mío. El sargento Rodríguez apagó el motor y se giró para mirarme. «¿Está lista, María?», preguntó con voz suave pero firme. Asentí, incapaz de formar palabras. La verdad es que no estaba segura de estar lista para enfrentar a Nora nuevamente, pero sabía que era necesario. Por Pablo, por mí, por nuestra dignidad. Los oficiales salieron primero del coche, flanqueando la entrada mientras el sargento Rodríguez se acercaba a la puerta. Yo me quedé en el vehículo, observando la escena con el corazón latiendo aceleradamente. El sargento golpeó la puerta con firmeza. 1, 2, 3 veces. Cada golpe resonaba en mi pecho como un tambor. Pasaron unos segundos que parecieron eternos antes de que se escucharan pasos del otro lado. La puerta se abrió lentamente, revelando a Nora. Mi suegra, que siempre se había caracterizado por su apariencia impecable, ahora parecía una sombra de sí misma. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado y enmarañado. Sus ojos, enmarcados por profundas ojeras, se abrieron de par en par al ver a los policías en su puerta. ¿Qué significa esto?, balbuceó Nora, su voz ronca y temblorosa. El sargento Rodríguez dio un paso adelante, su postura irradiando autoridad. «Señora, soy el sargento Rodríguez. Estamos aquí debido a una denuncia presentada por su nuera, María Sánchez. ¿Podemos pasar?». Vi cómo el rostro de Nora palidecía aún más, si es que eso era posible. Sus ojos se movieron rápidamente, escaneando la calle hasta que se posaron en el coche patrulla donde yo me encontraba. Nuestras miradas se cruzaron por un breve instante, y lo que vi en sus ojos me sorprendió. No era el odio o el desprecio que esperaba, sino una mezcla de miedo y vergüenza. Yo no sé de qué están hablando»,
tartamudeó Nora, intentando cerrar la puerta. El sargento Rodríguez, sin embargo, fue más rápido. Colocó su pie en el umbral, impidiendo que la puerta se cerrara. Señora, tenemos razones para creer que usted desalojó ilegalmente a su nuera y a su nieto anoche, poniéndolos en peligro durante una tormenta. Necesitamos hablar con usted sobre esto. Las palabras del sargento parecieron golpear a Nora como un mazo. Vi cómo sus piernas temblaban, cómo su respiración se volvía agitada. Y entonces, para mi completa sorpresa, Nora se derrumbó. Cayó de rodillas en el umbral de la puerta, su cuerpo sacudiéndose con violentos sollozos. Lo siento, gimió entre lágrimas. Lo siento tanto. No sé qué me pasó. Yo cometí un terrible error. La escena era tan surrealista que por un momento pensé que estaba soñando. Nora, la mujer que siempre había sido fría y distante, que me había hecho sentir inferior durante años, ahora estaba de rodillas, llorando y suplicando perdón. El sargento Rodríguez se arrodilló junto a ella, su voz ahora más suave. Señora, necesito que se calme. Vamos a entrar y hablar sobre esto, ¿de acuerdo? Nora asintió entre sollozos, permitiendo que el sargento la ayudara a levantarse y entrar en la casa. Fue en ese momento cuando el sargento me hizo una señal para que me acercara. Con el corazón en la garganta, salí del coche, sosteniendo a Pablo con fuerza contra mi pecho. El niño se removió un poco, pero siguió durmiendo, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Al entrar en la casa, el contraste con la noche anterior me golpeó con fuerza. Todo parecía igual, y sin embargo, todo había cambiado. Nora estaba sentada en el sofá, su cuerpo aún sacudido por sollozos ocasionales. Levanté la vista y vi las marcas de mis propias lágrimas en el espejo del recibidor, un recordatorio silencioso de la angustia de la noche anterior. María, dijo el sargento Rodríguez, ¿por qué no se sienta? Vamos a hablar todos juntos sobre lo que pasó. Asentí mecánicamente, tomando asiento en el sillón frente a Nora. Pablo se acurrucó más contra mí, como si sintiera la tensión en el ambiente incluso en sueños. Nora, comenzó el sargento, su voz firme pero no ancaín, necesito que nos explique exactamente qué sucedió anoche. Mi suegra levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados por el llanto. Tomó una respiración profunda antes de hablar. Yo no sé qué me pasó, comenzó, su voz apenas un susurro. Desde que Pablo se fue a Londres, me he sentido tan sola. Tan abandonada. Y ver a María y al pequeño aquí, todos los días, me recordaba constantemente que mi hijo ya no estaba. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Anoche, simplemente, exploté. Todos esos sentimientos de resentimiento, de celos, de abandono, salieron de golpe. Dije cosas horribles, cosas que no sentía realmente. Y cuando me di cuenta de lo que había hecho, de que los había echado en medio de esa tormenta terrible, me sentí como un monstruo, completé suavemente, sorprendiéndome a mí misma. Nora me miró, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y gratitud. Asintió lentamente. Sí, exactamente así. Como un monstruo. El sargento Rodríguez nos observaba atentamente, su expresión indescifrable. Señora, dijo dirigiéndose a Nora, entiendo que estaba pasando por un momento difícil, pero lo que hizo anoche fue ilegal y peligroso. Puso en riesgo la vida de su nuera y de su nieto. Nora asintió, bajando la mirada. Lo sé. Y lo siento tanto. María, dijo, mirándome directamente, sé que probablemente nunca podrás perdonarme, pero necesito que sepas cuánto lo siento. Estaba equivocada, terriblemente equivocada. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. Una parte de mí quería gritar, quería hacerle sentir todo el dolor y el miedo que yo había sentido anoche. Pero otra parte, una parte que me sorprendió, sentía compasión por esta mujer rota frente a mí. Nora, dije finalmente, mi voz más firme de lo que me sentía, lo que hiciste anoche fue terrible. Nos pusiste en peligro a Pablo y a mí. Nos hiciste sentir unwanted, desechados. Pero... Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Pero también entiendo que estabas sufriendo.
que sigues sufriendo. Y creo que todos hemos cometido errores aquí. Nora me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. El sargento Rodríguez, por su parte, asintió con aprobación. Lo que pasó anoche no puede deshacerse, continué, pero tal vez podamos aprender de esto. Tal vez podamos intentar entendernos mejor, por el bien de Pablo, de nuestro Pablo, dije, mirando a mi hijo dormido en mis brazos. Nora asintió frenéticamente, las lágrimas volviendo a correr por sus mejillas. Sí, por favor. Haré lo que sea necesario. Lo que sea. El sargento Rodríguez se aclaró la garganta. Bien, me alegra ver que están dispuestas a hablar. Sin embargo, lo que sucedió anoche sigue siendo un delito. Tendremos que presentar un informe y es posible que haya consecuencias legales. Nora asintió, aceptando sus palabras. Lo entiendo, y aceptaré cualquier consecuencia. Solo quiero hacer las cosas bien. Pasamos la siguiente hora discutiendo los detalles de lo sucedido, con el sargento Rodríguez tomando notas y haciendo preguntas ocasionales. Mientras hablábamos, sentí como si un peso se levantara gradualmente de mis hombros. No perdonaba a Nora, no completamente, pero entendía un poco mejor de dónde venía su dolor. Cuando el sargento Rodríguez finalmente se levantó para irse, nos miró a ambas. Señoras, han dado un gran paso hoy. Les sugiero que sigan hablando, tal vez con la ayuda de un profesional. Y María, dijo, volviéndose hacia mí, la decisión de presentar cargos formales es suya. Tómese su tiempo para pensarlo. Asentí, agradecida por su comprensión. Cuando la puerta se cerró tras los oficiales, Nora y yo nos quedamos solas, el silencio pesado entre nosotras. María, dijo Nora después de un momento, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, ¿podrías quedarte? Al menos hasta que podamos hablar con Pablo. Prometo que las cosas serán diferentes. Miré a mi hijo, aún dormido en mis brazos, y luego a Nora. Vi en sus ojos una súplica silenciosa, un deseo genuino de hacer las cosas bien. Y aunque una parte de mí quería salir corriendo, sabía que la decisión que tomara ahora afectaría no solo a nosotras, sino también a Pablo y a nuestro hijo. Nos quedaremos, dije finalmente. Pero las cosas tienen que cambiar, Nora. Realmente cambiar. Ella asintió, una pequeña sonrisa de alivio y gratitud en sus labios. Lo harán, te lo prometo. Mientras el sol de la mañana inundaba la sala, iluminando los rostros cansados pero esperanzados de ambas, sentí que estábamos al borde de algo nuevo. No sería fácil, lo sabía. Habría momentos difíciles, conversaciones incómodas y probablemente más lágrimas. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. La tormenta había pasado, literal y figurativamente. Y aunque el camino por delante sería desafiante, ya no me sentía sola en él. Teníamos una oportunidad de reconstruir, de sanar, de crear algo mejor. Y por el bien de todos, especialmente del pequeño Pablo, estaba dispuesta a intentarlo. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la sala, bañando la estancia con una luz dorada que contrastaba fuertemente con la oscuridad emocional de las últimas horas. Nora, mi suegra, estaba sentada en el sofá, su rostro aún marcado por las lágrimas y la vergüenza. El sargento Rodríguez estaba de pie junto a la puerta, su expresión una mezcla de compasión y profesionalismo. Y yo, María, me encontraba en el centro de la habitación, con mi hijo Pablo dormido en mis brazos, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. María, dijo suavemente el sargento Rodríguez, entiendo que la situación es complicada, pero la señora Nora ha expresado su arrepentimiento y su deseo de que se queden. Quizás podrían. No, interrumpí, mi voz más firme de lo que me sentía. No volveremos a esta casa. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Nora ahogó un sollozo, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y dolor. El sargento Rodríguez me miraba con una expresión indescifrable, como si estuviera evaluando mi determinación. María, por favor, suplicó Nora, levantándose del sofá con las piernas temblorosas. Sé que cometí un error terrible, pero podemos arreglarlo. Podemos empezar de nuevo. Miré a mi suegra,
Esta mujer que durante años me había hecho sentir inferior, unwanted, y que anoche nos había echado a la calle en medio de una tormenta. Sentí una oleada de emociones, ira, tristeza, y sorprendentemente, compasión. Pero también sentí algo más, una determinación inquebrantable. Nora, dije, mi voz suavizándose un poco, entiendo que estás arrepentida. Y una parte de mí quiere creer que las cosas pueden cambiar. Pero lo que pasó anoche, no fue solo un momento de debilidad. Fue el resultado de años de resentimiento y malentendidos. Y no voy a exponer a mi hijo a eso nunca más. Nora se desplomó de nuevo en el sofá, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. El sargento Rodríguez dio un paso adelante, su expresión seria pero comprensiva. María, entiendo su decisión. Pero debo preguntarle, ¿tiene un lugar a dónde ir? No queremos que usted y el niño se queden sin un techo sobre sus cabezas. Esa pregunta me golpeó con fuerza. La verdad era que no tenía un plan concreto. Toda mi vida en Valencia estaba ligada a esta casa, a Pablo, a la familia que habíamos construido aquí. Pero en ese momento, mirando a mi hijo dormido en mis brazos, supe que encontraría una manera. Nos las arreglaremos, respondí con una confianza que no sabía que poseía. Tengo ahorros, y puedo buscar trabajo. Lo importante es que Pablo y yo estemos seguros y en paz. El sargento Rodríguez asintió lentamente. Entiendo. Si me lo permite, puedo ponerla en contacto con servicios sociales. Pueden ayudarla a encontrar un alojamiento temporal y ofrecerle apoyo mientras se establece. Asentí agradecida. Gracias, sargento. Apreciaría mucho esa ayuda. Mientras el sargento hacía algunas llamadas, me volví hacia Nora. La mujer que una vez me había intimidado tanto ahora parecía pequeña y frágil, hundida en el sofá con la mirada perdida. Nora, dije suavemente, acercándome a ella. Sé que esto es difícil para ti también. Y quiero que sepas que no te odio. Estoy herida, sí, y necesito tiempo y espacio para sanar. Pero no quiero que Pablo crezca sin conocer a su abuela. Nora levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas y un destello de esperanza. ¿Qué quieres decir? Tomé una respiración profunda. Quiero decir que, aunque no viviremos aquí, no voy a impedirte ver a Pablo. Podemos establecer visitas, quizás con supervisión al principio. Pero necesito que entiendas que las cosas tienen que cambiar. Realmente cambiar. Nora asintió frenéticamente. Sí, lo entiendo. Haré lo que sea necesario, María. Lo que sea. En ese momento, Pablo se removió en mis brazos, sus ojitos abriéndose lentamente. Miró alrededor confundido, su mirada deteniéndose en Nora. Abuela, murmuró soñoliento. ¿Por qué estás llorando? El corazón se me encogió al ver la preocupación en los ojos de mi hijo. Nora se secó rápidamente las lágrimas, esforzándose por sonreír. No es nada, cariño, dijo con voz temblorosa. La abuela está un poco triste, pero se me pasará. Pablo extendió su manita hacia ella, y por un momento, vi un destello del amor que Nora realmente sentía por su nieto. Fue entonces cuando supe que, a pesar de todo, había tomado la decisión correcta. No estaba cerrando la puerta completamente, sino abriendo una nueva, una que nos permitiría construir una relación más saludable. El sargento Rodríguez regresó a la sala, guardando su teléfono. María, he hablado con servicios sociales. Pueden ofrecerle una plaza en un albergue para madres solteras por el momento, y la ayudarán a buscar un alojamiento más permanente. También le proporcionarán asesoramiento legal y apoyo psicológico si lo necesita. Sentí una oleada de gratitud hacia este hombre que había sido tan amable y profesional durante toda esta difícil situación. Gracias, sargento. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Él sonrió amablemente. No tiene nada que agradecer, María. Es mi trabajo asegurarme de que usted y su hijo estén seguros y reciban la ayuda que necesitan. Me volví hacia Nora, que nos observaba con una mezcla de tristeza y resignación. Nora, voy a subir a recoger nuestras cosas. ¿Podrías cuidar a Pablo un momento?
Vi cómo sus ojos se iluminaban ante la oportunidad de pasar un momento con su nieto. Asintió rápidamente, extendiendo los brazos para recibir a Pablo. Mientras subía las escaleras hacia nuestra habitación, sentí una extraña mezcla de emociones. Tristeza por lo que dejábamos atrás, miedo por el futuro incierto que nos esperaba, pero también una creciente sensación de libertad y determinación. Empaqué nuestras pertenencias mecánicamente, mis pensamientos corriendo hacia el futuro. ¿Cómo le explicaría todo esto a Pablo, mi esposo? ¿Me apoyaría en esta decisión o se pondría del lado de su madre? La incertidumbre me atenazaba el corazón, pero sabía que tenía que ser fuerte, por mi hijo y por mí misma. Cuando bajé con nuestras maletas, encontré a Nora y Pablo sentados en el sofá, mirando un álbum de fotos. Mi hijo reía mientras Nora le contaba historias sobre cuando su padre era pequeño. Por un momento, dudé de mi decisión. ¿Estaba haciendo lo correcto al alejar a Pablo de su abuela? Pero entonces recordé la noche anterior, el miedo y la desesperación que había sentido. No, no podíamos quedarnos. Necesitábamos un nuevo comienzo. Estamos listos, anuncié suavemente. Nora levantó la mirada, sus ojos llenos de una tristeza resignada. Se levantó lentamente, aún sosteniendo a Pablo en sus brazos. María, dijo, su voz quebrada, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, ¿podrías mantenerme informada? ¿Dejarme saber que están bien? Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Lo haré, Nora. Y como dije, estableceremos visitas cuando las cosas se calmen un poco. Ella asintió agradecida, abrazando a Pablo una última vez antes de entregármelo. Te quiero, mi pequeño, susurró, besando su frente. El sargento Rodríguez se acercó, ofreciéndose a llevar nuestras maletas. Mientras salíamos de la casa, sentí como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida y abriendo uno nuevo, desconocido y aterrador, pero también lleno de posibilidades. En el coche patrulla, camino al albergue, miré por la ventana las calles familiares de Valencia que pasaban a nuestro lado. Esta ciudad que había sido nuestro hogar durante tanto tiempo ahora se sentía diferente, como si la estuviera viendo por primera vez. Pablo se removió en mis brazos, mirándome con sus grandes ojos marrones. Mami, ¿a dónde vamos? Sonreí, besando su frente. Vamos a una nueva aventura, mi amor. Tú y yo, juntos. Mientras el coche avanzaba hacia nuestro futuro incierto, sentí una extraña paz apoderarse de mí. No sabía qué nos deparaba el mañana, pero sabía que, pasara lo que pasara, Pablo y yo lo enfrentaríamos juntos. Habíamos sobrevivido a la tormenta, tanto literal como metafóricamente, y ahora era el momento de reconstruir, de crecer, de encontrar nuestra propia fuerza. La vida que conocía había cambiado para siempre, sí. Pero mientras abrazaba a mi hijo y miraba hacia el horizonte, supe que este cambio, aunque aterrador, era necesario. Era el comienzo de algo nuevo, algo que podríamos construir juntos, sin miedo, sin resentimientos, solo con amor y esperanza por el futuro. El sol brillaba con fuerza ahora, como si el cielo mismo quisiera recordarnos que después de cada tormenta, siempre llega la calma. Y en esa calma, en ese nuevo amanecer, Pablo y yo encontraríamos nuestro camino. Juntos, siempre juntos.